Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de este programa. Les habla Sigel Trump y es un gusto tenerlos del otro lado, aunque los temas que tenemos que conversar no lo sean en esta época tan cruel que estamos padeciendo. Este programa puede ser escuchado a través de nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, Ezequiel Trump, Trumper se deletrea en español, y también por Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, New Zealand, y muchas otras radios que toman estos segmentos. Mire, no voy a hacer un recuento de todo lo que está pasando en la guerra en Oriente Medio, porque muchos de ustedes ya lo saben. Voy a decir dos cosas nada más. Después voy a hablar y voy a contaros lo que está pasando donde ustedes viven, debajo de vuestras narices, para que sepan cómo Australia se ha degenerado en el sentido más cabal de la palabra en los últimos tiempos. Les voy a dar ejemplos nada más. En este momento Israel acaba de anunciar que no van a ceder control de Gaza y se van a quedar ahí en forma indefinida, porque no puede entregarles el territorio a una organización cuyo único objetivo es asesinarlos. Cometieron el error del 2005 cuando les devolvieron todo. Israel no ocupa. Cuando ustedes escuchan hablar de territorios ocupados, en Gaza no ocupaban ni medio milímetro cuadrado. Es todo falso, ¿no? Pero eso no es que es falso, lo sabe todo el mundo. Netanyahu, el primer ministro israelí, que está hackeado por las fallas de inteligencia y seguridad que causaron la masacre o posibilitaron la masacre de Hamas, ha dicho que no van a ceder control, se van a quedar indefinidamente y que van a quedar en una zona controlada militarmente por Israel hasta que haya algún gobierno cogobernado por otros países árabes o como fuese, para que pueda así existir un Estado normal. Nunca ningún país recibió tanta ayuda del extranjero per cápita como los habitantes de Gaza, y la organización que los lidera, que se llama Hamas, que llamaron elecciones en el 2005 y después nunca más hubo elecciones, claro, tomaron el poder y se quedaron para siempre. Construyeron 300, en serio se lo digo, 300 kilómetros de túneles subterráneos, no hicieron ni hoteles, ni hospitales, ni viviendas, no, se dedicaron simplemente a hacer la guerra, bueno, porque es lo único que querían hacer. Entonces no se van a ir de ahí. Y esto Israel, pueden protestar el resto del mundo de aquí a la eternidad, pero Israel se va a querer proteger porque no los maten, y eso va a seguir así, hasta que puedan crear alguna entidad que pueda gobernar Gaza, pero en forma desmilitarizada. Lo que hicieron en el 2005 de devolverle la franja de Gaza sin condicionamientos y sin supervisión a Hamas, bueno, fue una barbaridad, un error histórico de Ariel Sharon, que era en ese momento el primer ministro de Israel, y se lo pagó muy, pero muy caro. Israel en este momento está paralizada, claro, porque hay muchísima gente movilizada y la economía está parada. Israel es una de las economías más importantes del mundo, ustedes no se dan cuenta, por eso yo se los digo. Un montón de cosas que ustedes utilizan todos los días tecnológicamente fueron creadas allí. Los principales centros de investigación de Microsoft y muchas otras empresas de alta tecnología están allí. No por casualidad están allí y no en Siria, en Libia o en Argelia, ustedes se dan cuenta, sino porque tienen el material humano para que estén allí, la inteligencia humana. Por otro lado, el problema que tiene Israel es que no van a poder mantener esto por muchas semanas más, porque se van a quedar sin ningún tipo de soporte, no solamente moral, sino logístico, porque existe una tremenda guerra propagandística de que no pueden seguir avanzando porque por las víctimas que muchos dicen que soy inocente, yo no lo sé, que están viviendo en Gaza. Como se les dio a toda la gente que vive en Gaza la oportunidad de salir de las zonas de conflicto y jamás se las bloqueó. Entonces el tema que tiene Israel es que tiene unas semanas más el ex primer ministro de Israel, Barak, fue quien dijo que tienen que hacerlo lo más rápido posible. Netanyahu no dijo nada al respecto, pero incluso en Estados Unidos el Partido Demócrata está dudando de seguir apoyando a Israel de la manera que lo ha apoyado hasta ahora. Tiene muchos temas internos. Los republicanos están completamente a favor.
en forma incondicional. Les quiero contar una pequeña anécdota que quizás muchos de ustedes no lo sepan. Barak, que fue primer ministro de Israel hace como 20 años, y Netanyahu eran compañeros en una fuerza de choque de comando, una fuerza especial de comando. O sea, no son muchachos de escritorio como soy yo, como quizás sea usted. Una vez hubo un ataque terrorista en Israel y había un avión con rehenes aparcado en la pista, en el aeropuerto de Tel Aviv, y fuerzas comando de Israel entraron para salvar a los rehenes y liquidar a los terroristas. Bueno, eran unos cuantos, pero dos de ellos, uno era el ex primer ministro Barak y otro era el ex primer ministro Bibi Netanyahu. O sea que no es que se la contaron, estuvieron allí, ¿no? No son muchachos que simplemente la vivieron de afuera. Pero eso era lo que le quería contar del conflicto en forma global. Ahora, lo que está pasando en Australia es muy preocupante y está dando la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. En este momento, por ejemplo, hay, no sé si usted lo sabe, yo se lo cuento, hay un buque que está por llegar al puerto de Sydney, en realidad a Port Botany, que usted sabe dónde queda ahí, del otro lado de la bahía de Sydney. Y los sindicatos en Australia se han unido para bloquear la descarga de mercadería que tiene ese buque. Y eso es inadmisible, pero es lo que está ocurriendo. Los sindicatos se están aliando con quienes están a favor de Hamás. Una cosa increíble. Yo se lo cuento porque tengo obligación de contárselo, pero no solamente eso. Pasaron muchísimas otras cosas más que yo jamás pensé que podían ocurrir en un país tranquilo como era Australia, pero que ya no lo es más. Por ejemplo, había un señor que estaba manejando una camioneta en la zona de Bondi. Y en la zona de Bondi, la camioneta tenía unos carteles donde se publicitaba la cantidad de rehenes que jamás había tomado. Tienen rehenes a chicos de 9 meses, usted sabía. Ahora tienen 10, pues ya pasó un mes de que los secuestraron. Mataron a los padres y llevaron al bebé, ¿no? Bueno, este señor estaba con la camioneta y la policía lo detuvo, la policía de New South Wales, y le pidió que apague el cartel. Era un cartel que lo podía apagar, poner esos carteles que se ponen con láminas luminosas. Que lo apague por razones de seguridad. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Qué razones de seguridad? ¿Para qué se lo pidieron que lo apaguen? Se lo pidieron que lo apague para protegerlo a él. ¿De qué o de quién? Son ellos quienes tienen que proteger a la población, no uno de uno mismo. Lo que estaba haciendo el señor no era absolutamente nada ilegal. Entonces la policía no puede meterse a pedirle que apague un cartel. Pero esa es la policía en Australia hoy. Se lo digo en serio. Le dijeron, no, mire, por acá no ponga el cartel, vaya siquiera a Vaucluse, pero por acá, por Bondi Beach, mejor no. Bueno, la próxima vez que encuentran, no sé, para dar un mal ejemplo, una chica muy joven, con un short muy ajustado, o con una bikini muy breve, bueno, a lo mejor le tienen que decir, mira, ponete ropa encima, pues si caminas por acá puedes incitar problemas. Algo parecido a eso. Esto es peor, les aclaro. Esto es peor. Por ejemplo, en Melbourne, en Sydney, en Melbourne una mujer había puesto la bandera de Israel en su departamento, su casa. Y de repente le aparecieron decenas de manifestantes pro-palestinos y empezaron a tirarle cosas, a insultarla. La mujer pensaba que le iban a matar, como si fuese un pogrom. Pogrom es lo que es una vieja expresión por la cual en la Rusia zarista entraban las fuerzas a matar judíos. Eso pasó en Melbourne en 2023. Y la mujer estaba aterrorizada
empezaron a marchar sobre su apartamento. Pasó el domingo pasado a la tarde. Claro. Hay videos al respecto. Le tiraron piedras y dice que por 25 minutos pensaba que le iban a matar. Llamó a la policía, tardaron un montón en venir. En realidad dijo que llamó a la policía 5 veces. ¿Y sabe lo que le dijo la policía? El sargento de la policía le dijo, en realidad no, me equivoqué, no fueron nunca. Le dijeron, si alguien entra a su casa, llámenos. Entonces ella le dijo, mira, si alguien entra a mi casa va a ser demasiado tarde. Pero no pasó nada, la policía no vino. Eso pasó en Melbourne, no en otro país. Después, en la carrera de hípica que tuvo lugar en Flemington, allí en Melbourne, una señorita de origen latino, que no voy a dar el nombre, apareció con un vestido que decía que era a favor de Hamás y para liberar Palestina. ¿Qué significa liberar Palestina? No sé exactamente. Pero voy a dar el nombre igual. Se llamaba Angélica Barrientos. Una cosa increíble. Y le cuento más. En Adelaida, yo pasé 2 incidentes en Melbourne, uno en cine, en Adelaida, había unos judíos que estaban, australianos de origen judío, que estaban haciendo una demostración en vigilia por los 240 rehenes secuestrados por Hamás, y de repente apareció un grupo rodeándolos, insultándolos, escupiéndolos. ¿Alguno fue arrestado? Ninguno. En Melbourne, y otro incidente en Melbourne, eso está grabado por cámaras también, había una persona que tenía la bandera de Israel, apareció un tipo por detrás, yo vi el video, se la arrancó, se la robó y se fue. Eso es un delito, les aclaro. Si yo lo hago, me peten un cargo penal, pero no pasó nada. Bueno, eso es lo que está pasando hoy por hoy en lo que se solía llamar un país libre como Australia. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Esto no está ocurriendo en el vacío. Hay 2 cosas que tienen que ustedes saber. Porque hoy son los judíos, mañana son otros. El gobierno está incitando esto en forma tácita e implícita al votar en contra de Israel en Naciones Unidas, al hacer declaraciones inflamatorias. Miren, cuando se produjo la masacre del 7 de octubre, antes de que Israel pudiera responder en nada, porque todavía no había ni enterrado a los 1.500 personas que habían asesinado, estos salvajes, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, la señora Wong, que ella es tan abierta en defensa de los derechos de las lesbianas y los homosexuales, ella se considera lesbiana, lo dijo muchas veces, que ya estaba defendiendo a Hamás, pidiendo a Israel que ejerciera restraint o cautela. Todavía Israel no había hecho nada. Lo dijo el día del ataque. Entonces, cuando la gente ve todo eso, ellos se dan cuenta que el gobierno, en realidad, no está en contra de lo que los están haciendo, sino que está a favor. Y hay otro tema más. ¿Ustedes saben cuántos musulmanes o árabes hay en Australia? ¿Cuántos creen que hay? Hay casi 1 millón. Según el último censo del 2021 había más de 800.000. Ahora ya, por el crecimiento demográfico, debe haber alrededor de 1 millón. Póngale 900.000. Desde el punto de vista de lo que es la proporción en temas de porcentuales, estamos hablando de un número muy importante, porque Australia tiene 26 millones de habitantes. Entonces, eso es muchísima gente. Pero el tema no es solamente la cantidad, porque hace 30 años no había ni ese número ni de casualidad. Pero el tema no pasa por eso. Hay más italianos, y hay más árabes, y hay más griegos. No sé, latinos hay menos. Pero el tema es que los latinos, los griegos, los italianos, están todos dispersados, integrados y asimilados a la comunidad.
La gran mayoría, o no sé si la gran mayoría, pero un número importante de esta cultura no lo están. Y además están concentrados en zonas muy identificables, en el oeste de Sídney principalmente. Y en esas zonas lo que ocurre es que, debido al sistema político electoral que tiene Australia, esos distritos se deciden por el voto de ellos. Estamos hablando de 2, 3, 4 distritos electorales en el Parlamento, de 150, que están en manos o controlados por votos musulmanes. El gobierno sabe eso. Y a veces ustedes saben que una elección puede decidirse por 4 o 5 distritos, o por 2 o por 1. Entonces, por eso la influencia que tienen y los guiños que el gobierno laborista, para la eterna vergüenza, porque el Partido Laborista siempre fue pro-israelí, ahora ya no lo es más, abiertamente no, le hace los guiños que le está haciendo a esta comunidad, que en un 70% quizás esté, según estudios que se han hecho mundialmente, el 70% se adapta al país que los ha acogido, pero un 30% no. Y un 30% de 900.000 o 800.000 son decenas de miles de personas. Estamos hablando de fácil de 200.000, que tienen ideas extremistas, que no tienen nada que ver con los valores australianos, aunque ya no sé ni cuáles son los valores australianos, porque la gran mayoría de la gente que yo vi protestando en los videos que le acabo de contar, no eran árabes, eran blanquitos. Y eso me hace pensar de que Australia ya ni se parece en nada al país que alguna vez yo consideré mi hogar y que dejé, no por esto, porque no me lo veía venir, pero ahora sí me pone feliz de no estar allí. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este domingo 12 de noviembre, hora de Latinoamérica, va a haber el debate presidencial final entre el candidato oficialista Sergio Massa y el candidato de la oposición Libertad Avanza, Javier Milei. El debate va a tener lugar 7 días antes de las elecciones presidenciales ya definitivas, que van a tener lugar el domingo 19 de noviembre. Las encuestas, a las cuales no cree absolutamente nadie, le dan una ligera ventaja a Milei, pero muchos dicen que son encuestas que está haciendo circular el oficialismo y que ellos saben que no son ciertas. Mi impresión, lo hacen simplemente para que la gente no se moleste ni a votar, en serio. Además han hecho una triquiñuela muy desagradable. El día 20 de noviembre, que es lunes, es un feriado en la Argentina, un feriado inventado, el Día de la Soberanía, que cuando yo iba al colegio o a la universidad no existía, uno de los inventos argentinos para tener un día sin trabajar, ¿no? Ellos son especialistas en eso. El Día de la Soberanía, ¿de qué? No tengo la más remota idea ni me interesa. Pero es feriado. Entonces mucha gente se va por el fin de semana largo. Y como el voto es obligatorio, la Argentina le pidieron, o por lo menos teóricamente, aunque nunca han sancionado a nadie por no votar, que yo sepa. Mire, yo estoy empadronado todavía en la Argentina, no he votado nunca y nunca me llegó una carta diciéndome que no voté, así que bueno, ¿qué quiere que le diga? Pero la cuestión es que muchos le pidieron al gobierno que cambie el feriado para que la gente no se vaya a fin de semana largo y concurra a votar. Pero el gobierno no quiso hacer eso porque quiere que la gente se vaya de fin de semana largo y la gente no vote. Es porque se van de fin de semana largo gente de clase media, media alta, que se espera que no voten por más en algunos casos, aunque en realidad la experiencia anecdótica que uno va juntando es que mucha gente o va a votar por Massa o va a votar en blanco porque dicen que le tienen desagrado a Milei. Esto es producto de la campaña mediática impiadosa que ha sufrido Milei por parte de los medios partidarios al antiperonismo, que querían que ganara Bullrich, una cosa vergonzosa, pero es Argentina estamos hablando, ¿qué pueden esperar? Discúlpeme, no se enojen, yo a confesión de parte relevo por eso, y el gobierno no quiso. Pero ustedes fíjense en una entrevista que acaba de ser subida a internet,
con justamente Javier Milei, y se la hizo el famoso periodista peruano Jaime Bailey, que viajó a Buenos Aires por unas horas simplemente para entrevistarlo. Milei dice algo muy interesante que quiero que ustedes escuchen, porque es lo mismo que pienso yo. Ustedes, fíjense, escuchen una parte de la entrevista y después escuchen el final. ¿Massa es tu enemigo o tu adversario? ¿Cómo lo percibes? No, yo lo percibo como el enemigo. ¿Por qué? Porque él es la continuidad del modelo de la casta. Él es la mejor expresión de la casta. Si la casta son los políticos ladrones, ¿qué ladrones más grandes que los kirchneristas? ¿Pero Massa es más inteligente que Alberto Fernández? Wait a minute. Porque quiero ir sobre este concepto. Sigue, por favor. Y está rodeado de los ladrones de la cámpora, a los cuales los iba a echar. Y sin embargo los tiene en la lista. Que los tenga escondidos no quiere decir que no estén. La casta son los empresarios prebendarios. Son todos amigos de él. De hecho, esos mismos empresarios son los que cuando yo voy a dar una conferencia hablan pestes de mí. Llámese los corruptos de la Cámara Argentina de la Corrupción. Pero si que tienen que explicarle. Si van a ser los primeros que van a estar aplaudiéndote y adulándote, ¿no? Son empresarios mercantilistas que se acomodan. Bueno, digamos, el problema es que conmigo van a tener que competir. Muy bien. Es decir, van a tener que ganarse el pan con el sudor de la frente. O sea, van a tener que servir al prójimo con bienes de mejor calidad, mejor un precio, o irán a la quiebra. Eso es el capitalismo, ¿no? De eso se trata. Servir a los consumidores. Exactamente. El otro grupo de poder, de casta, es los sindicalistas que entregan a los trabajadores. Y están con él. Y si me pongo a ver los periodistas corruptos, también están con él. ¡Ey, vamos! Sos el rey de la casta. Cuando ganaste las PASO, ¿Massa te llamó, te felicitó, te mandó algún mensaje? No. Nunca. Y si él gana, tú vas a asumir, más todavía si la elección es muy apretada y te gana por 200.000 votos, ¿tú vas a asumir que la elección fue limpia, transparente, confiable? Si no estamos en condiciones de cuidar los votos como corresponde, entonces no seríamos dignos ganadores. Las elecciones... O sea, si tengo que ir a resolver una elección en un escritorio, quiere decir que no lo hice bien. Entonces, ¿qué otras cosas puedo querer controlar? Eres muy competitivo. Pero, ¿las elecciones de octubre 22 fueron limpias, Javier? No. ¿Fue un fraude o hubo irregularidades? Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. ¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente el poder electoral de la Argentina? No, está muy influenciado por el poder político. ¿Y cómo puedes defender? Ya saben bien esa de quien cuenta los votos es el que lo controla todo. Si el que cuenta los votos es la Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos aceptar de buena fe un resultado? No lo podés aceptar, pero el tema es, bueno, ¿qué otras alternativas tenés para jugar? Conseguir mucha gente de tu espacio que vigile y fiscalice y exactamente, y tratar de ganarles. Por eso es que nosotros pedimos que se haga un esfuerzo tan grande en términos de fiscalización y de responsabilidad para cuidar los votos, porque si no, digamos, no es que es solamente responsabilidad nuestra. Si la gente no nos acompaña, después no te quejes, ¿no? O sea, es como querían cambiar el feriado. No lo tenés que cambiar. Lo tenés que dejar igual, ¿sabes por qué? Porque si después la gente, en lugar de ir a votar, que es lo que tiene que hacer para evitar que entremos en el espiral Venezuela que implica Massa. Massa es Venezuela, ¿no? Massa es Venezuela. La mejor muestra de ello fue lo que pasó días atrás, que nos quedamos sin combustible. Ahora, qué interesante lo que... Pero lo que digo es, si no te haces cargo de que tenés que ir a parar lo de las urnas y preferís irte de vacaciones, después si te arruinan la vida, no llores porque fuiste cómplice. Que igual de cómplices son los que hablan del voto en blanco o de no ir a votar. O sea, donde cuando uno se los plantea,
a algunas de estas personas que históricamente se habían mostrado como antikirchneristas se ponen un poco enojados, y en realidad vamos a hacerlo con un ejemplo borgiano, ¿no? Viene en el límite. Supongamos que solamente votan los que votaron a Massa y los que votaron a La Libertad Avanza. Y todos los demás votan en blanco o no van. ¿Quién gana? Claro, votar en gana blanco, Massa votar 55 a 45. Exacto, es preservar la diferencia. Bueno, exacto. Bueno, entonces, pero bueno, parece que la lógica a algunos les molesta. ¿Qué porcentaje de los más de 6 millones de votos de Patricia Bullrich crees que se va con tu candidatura? ¿Más del 70%? Nosotros, yo en eso soy súper bilardista. El 19 te digo. Bilardista en cuanto a conservador, prudente. Bueno, pero... No festejar antes de tiempo, ¿no? Exactamente. Sí. Digo, ¿para qué me voy a estar haciendo conjeturas y demás? De hecho, yo creo que en estos días el propio Sergio Massa hizo circular encuestas que nos muestran arriba para que la gente se relaje y no vaya a votar. Y de esa manera tener más chances de ganar. No lo había interpretado de esa manera. Porque son encuestadoras cercanas a él las que han dicho que Milei está arriba de 5 puntos. Bien, exacto. Sí, la que hace el cuñado, que son 17.000 casos. Entonces, ojo con la manipulación de la información en virtud de querer instalar un resultado y de esa manera afectar las decisiones de las personas. Entonces, esto va a ser una elección muy reñida. Yo también creo muy reñida. Y además también tenemos que tener en cuenta que ellos juegan con el tema de la campaña negativa. Básicamente contrataron con la asistencia de Lula a un grupo de brasileros que se dedican a hacerme campaña negativa, a ensuciarme todo el día. Que hay que ver quién les paga y cuánto les paga, ¿no? Bueno, pero digamos, ahí hay algunas denuncias que hizo la gente de Bolsonaro que estaban alertando que Lula estaba haciendo esta maniobra para financiar esta campaña negativa en mi contra. Hasta ahí las palabras de Javier Milei en esta entrevista. Muy franca, muy dura, se lo escucha muy calmo. A mi concepto, Milei no va a poder ganar la presidencia, o sea, no digo que no la va a ganar, pero para mí sería una sorpresa mayúscula. Y yo creo que Massa va a ser el nuevo presidente argentino porque la sociedad argentina cayó en la trampa que le tendió la cleptocracia kirchnerista, corrupta, aliada con Irán, y que es de lo peor que ha producido la Argentina en muchos años, y miren que tuvieron mucha competencia. Así que, de ser así, yo le seguiré contando las cosas que pasan en Latinoamérica, pero creo que mi énfasis en Argentina va a ser prácticamente el 0.001 de la cobertura periodística, simplemente porque esta elección era una elección bisagra. Es la primera vez en la historia que un gobierno de centro, no de derecha, porque Milei no es de derecha, ser liberal no es ser de derecha, por favor. El problema es que como la extrema izquierda ha tomado el centro, entonces todo el que no es de centro es como ellos es de ultraderecha. Pero eso es un cuento que si quieren créanselo, pero no es así. Así que bueno, vamos a ver en qué termina esto, pero escuchando lo que escucho de la gente que conozco en la Argentina y que los medios de prensa y demás, y el olfato que uno tiene después de tantos años de tablón, aunque yo me fui muy muy joven, los 20 y pico de años yo me fui a Argentina, pero todavía los conozco, creo que Milei tiene escasas chances y que se lo va a comer el aparato corrupto kirchnerista. Ojalá me equivoque. Chances tiene, pero no son muchas. Hacemos la última pausa y continuamos. Muchos de ustedes en toda Australia estarán muy preocupados porque se quedaron sin telefonía celular y sin internet porque Optus se cayó. No en forma metafórica, pues se cayó el sistema. Y no hay internet y teléfono celular o incluso teléfono de línea fija para que tiene el servicio de Optus. Y todavía, no, al momento que estamos al aire, en este momento no se lo ha restablecido. Imagino que lo será las próximas horas. Pero ya se llevan muchas y muchas horas sin servicio telefónico.
que es gravísimo, porque no solamente uno que quiere llamar al primo para contarle qué desayunó, sino que hay un montón de redes hospitalarias, de policía y demás que dependen exclusivamente de conexión por Internet y hoy no la tienen. Optus ha dicho que están trabajando urgentemente para restaurar los servicios, van a dar updates, pero por ahora, en el momento que estamos así, nada. Hay más de 10 millones de clientes de Optus que han sido impactados y más de 400.000 comercios y algunos servicios de transporte, de salud y gubernamentales. Además, muchos negocios no pueden recibir pagos a través del sistema de EFPOS y obviamente es un grave problema. Esto de alguna manera marca la vulnerabilidad del sistema electrónico del cual todos dependemos con los ojos cerrados, incluido quien les habla. Cómo les está llegando a ustedes del otro lado del mundo este programa si no es por el sistema de Internet y demás. Pero no solamente los servicios de celulares, sino los bancos están siendo afectados, todo, absolutamente todo. Si usted ha sido afectado, no puede hacer más nada, ni se moleste en llamarlos, está claro. Primero no se va a comunicar. Además, no solamente eso, hay gente que depende del GPS, no anda. Para llegar a un otro lugar están perdidos. Todo. Está absolutamente parado por el tema que está teniendo Optus, que en realidad es un nombre de fantasía. Optus es una subsidiaria de la compañía de celulares de Singapur, de Singtel. O sea, Singtel es la propietaria de Optus. No es una empresa ni que cotiza en bolsa, Optus en sí, estamos hablando, sino es una empresa de Singapur. Y se ha ido al demonio. Yo era cliente de Optus en su momento. En Australia yo era toda mi familia, nunca había tenido problemas hasta ahora. Pero hay gente que dicen que han perdido hasta el 80% del consumo diario hoy, porque la gente no... ¿Sabe cuál es el problema? La gente puede pagarles. Porque mucha gente paga con el sistema de Apple Pay, con las tarjetas de los teléfonos y demás, y no pueden funcionar. O sea que es un problema realmente muy grave, parece nada con el lado de lo que le acabo de contar, del conflicto en Gaza, del antisemitismo y demás, pero para algunos la cotidianidad es más importante que los grandes titulares. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Acaban de concluir los Juegos Panamericanos, una competencia que no tiene gran repercusión a nivel mundial, pero lo interesante del final es que Cuba, que fueron los países que más medallas consiguió, previo a la ceremonia de clausura, hubo una fuga masiva de los integrantes de la delegación que se fueron pidiendo asilo político para no tener que regresar a la cárcel, esa sí es una cárcel de verdad, a cielo abierto que es Cuba. Más de 60 deportistas han abandonado sus delegaciones, 60 cubanos desesperados han abandonado su legislación y los medios locales, los Juegos Panamericanos tuvieron lugar en Chile. Los diarios locales de Chile, el Mercurio y también Biobío hablaron de fuga masiva de varios jugadores de hockey y de otras competencias. Durante el 2023, cerca de 60 deportistas cubanos ya han abandonado sus delegaciones en competencias que se desarrollan en el exterior. Obviamente no es la primera vez que un atleta cubano se fuga durante una competencia internacional. En junio de este año, 4 futbolistas abandonaron la selección de fútbol de Cuba cuando disputaba la Copa de Oro de CONCACAF en Estados Unidos. También algunos medios fuera de Cuba divulgaron la noticia precisando que la deserción se produjo el martes, después de que el martes cuando se jugaron los partidos. O sea que los Juegos Panamericanos van a pasar a la historia no tanto por lo que pasó en las pistas, sino por la fuga de pobres cubanos desesperados que hace 64, casi 65 años, que están viviendo bajo una dictadura opresiva, donde no hay ningún tipo de derecho al voto ni a nada parecido, no hay libertad de expresión, no hay absolutamente nada, y siguen viviendo en condiciones además económicamente miserables. Cambiando de tema, pero siguiendo paralelamente a lo deportivo, este viernes vamos a estar en la cancha del Inter Miami, quien les habla personalmente,
ya que se va a disputar un partido amistoso, simplemente para festejar que Messi obtuvo su 8º Balón de Oro. Va a haber una gran fiesta en el estadio que queda en el norte de Miami, en Fort Lauderdale. Va a estar llena la cancha, y después va a haber un partido amistoso con un equipo de New York City. El partido va a ser una excusa. El Inter Miami iba a jugar partidos amistosos en China, tuvieron que ser cancelados por un duelo nacional que se está teniendo lugar en China por el ofrecimiento de un político muy encumbrado. Así que Messi se quedó sin competencia prácticamente hasta febrero. Va a jugar obviamente los partidos de las eliminatorias en mitad de noviembre, el 16 y el 21 de noviembre próximo. Tienen una parada brava Argentina, parada brava en el sentido de que es deportivamente interesante, la clasificación ya está casi asegurada. Tienen que jugar contra Uruguay y contra Brasil. En Uruguay jugarán de local en la Bombonera, contra Brasil juegan en Brasil. Pero más allá de eso, Messi no va a tener rodaje ni competencia. Como les decía el otro día, Luis Suárez, termina su contrato con Gremio y se va a jugar al Inter Miami, así que lo vamos a tener allí. Por otro lado, el técnico de Boca renunció inmediatamente después que Boca perdió muy merecidamente la final de la Copa Libertadores de América jugada en el Maracaná contra el Fluminense. Como les contaba el otro día, perdieron 2-1 y perdieron bien. El equipo jugó mal, el Fluminense jugó mejor. Cavani tuvo una actuación lamentable, decepcionante. Es insólito que lo hayan convocado para la selección uruguaya. Ahora Bielsa lo convocó, dice, yo no creo que juegue, vamos a ver. Y también aparentemente ha convocado a Suárez. Cavani se está sonando como que se va a ir de Boca, donde fue un fracaso total, vamos a hacer las cosas como son, no solamente porque pasó en Libertadores, lo vi jugar un montón de partidos en el campeonato doméstico argentino y realmente no fue ni un 5% del jugador que fue. Aparentemente ahora es pretendido por Peñarol, allí en Montevideo, que seguramente lo van a recibir bien porque por la enorme trayectoria exitosa que Cavani tuvo como jugador de la selección uruguaya. También uno tuvo una gran trayectoria jugando para el PSG, donde pasó sus mejores años y pasó una breve temporada en Manchester United, donde jugó bastante bien. Pero eso fue hace 2 años, pero el Cavani de hoy no está a nivel competitivo para Primera División, en mi opinión por lo menos, y lo que hemos visto en la cancha. Se jugaron varios partidos de la Champions League, que este año es un bodrio total y absoluto. Hay una gran disparidad entre los diversos equipos, porque el presupuesto entre el City, los equipos grandes y los demás es enorme. El Atlético de Madrid, por ejemplo, que nunca le hace más de 2 goles a nadie, le hizo 6 al Celtic y demás. Pero esa competencia realmente va a tener razón de ser a partir de los octavos de final, que eso recién va a empezar en febrero, cuando empiezan los mano a mano. Por ahora es casi un entretenimiento, donde puede haber alguna otra sorpresa muy de vez en cuando y no mucho más. No me quiero explayar en temas deportivos porque tuvimos que explayarnos largamente sobre temas político-económicos. En Australia les tengo que decir antes de irme que subieron una vez más las tasas de interés y la gente va a tener enormes problemas para pagar la hipoteca. Esta decisión fue tomada en el día de ayer y no sorprendió a nadie, pero está hablando de que la inflación sigue descontrolada en el país. Se están subiendo las tasas cuando en el resto del mundo las están ya bajando o las están dejando como están, que es lo más común, y Australia las tiene que subir. Así que el problema va a ser muy, pero muy serio, pero eso lo contamos en la próxima edición. Les saludo Ezequiel Tramper y será hasta la próxima.